Buenos días, en el día de hoy le venimos a presentar nuestro proyecto investigativo de El tabú de la sexualidad. El grupo está conformado por Lina Guillén, Sharon Gómez, Carol Mengual y mi persona es Liz Rolón. Y nuestro docente instructor es Marlon Mesa. Nosotras somos del grado 10E. Continuación, los contenidos que es de lo que les estaremos hablando. 1. Problemática. 2. Pregunta-problema. 3. Objetivos. 4. Población y muestra. 5. Gráficos. 6. Conclusión. A continuación sigue nuestra compañera Charol. Bueno, en la problemática a abordar, nosotras determinamos que la educación sexual sigue siendo un tema rodeado de tabúes y limitaciones, lo que dificulta su enseñanza de manera clara y objetiva, generando así una desinformación, prejuicios y barreras en el aprendizaje de los estudiantes. En esta encuesta se observa que muchos enfrentan dificultades para hablar abiertamente sobre la sexualidad, ya sea por el miedo al juicio social de la sociedad, o la falta de espacios seguros o ausencia de información científica accesible. A continuación, la pregunta-problema. ¿Cómo afecta el tabú de la sexualidad en la educación, la salud y las relaciones interpersonales de los jóvenes en la sociedad actual? Ahora yo les voy a explicar los objetivos. Analizar la percepción de los estudiantes de 10º grado sobre el tabú de la sexualidad en el contexto educativo, identificando las principales barreras que dificultan su enseñanza y proponiendo estrategias para fortalecer su abordaje en el aula. A través de este estudio se busca generar una reflexión crítica sobre la importancia de una educación sexual integral que promueva el conocimiento basado en evidencia científica y libre de prejuicios. ¿De qué manera se realizó la encuesta? La presente encuesta se aplicó de manera intencional y de manera deliberada a estudiantes de grado 10º, ya que este grupo etario se encuentra en una etapa crucial de desarrollo en la que la educación sexual y la forma en la que se piensa y cómo se relacionan puede influir mucho. La selección de este grupo permite también obtener información específica sobre cómo el tabú de la sexualidad afecta la educación, las relaciones interpersonales y acceso a información confiable. Bueno, aquí nosotros determinamos que en la población estaba los estudiantes de 10º grado y en la muestra 15 estudiantes del grado 10E. A continuación pasaremos a presentarles cada una de las gráficas y preguntas que hicimos. Ahora yo les voy a explicar nuestra primera gráfica. La pregunta dice: ¿consideras que hablar de sexualidad en público es aceptado en la sociedad actual? A partir de los resultados de nuestra gráfica, se observa que 4 de 15 encuestados consideran que hablar de sexualidad en público es completamente aceptado, lo que representa un 26,7%. Por otro lado, 6 de 15 creen que sí se permite, pero con ciertas restricciones, sumando un 40%. En contraste, 3 de 15 encuestados piensan que sigue siendo un tema tabú, lo que equivale a un 20%. Y finalmente, 2 de 15 consideran que la aceptación de este tema depende del contexto o de la cultura, representando un 13,3%. El autor que respalda nuestra investigación es Michel Foucault. Sus palabras clave fueron sexualidad, restricción social, aceptación, tabú y censura. Este es el autor que respalda la pregunta de nuestra investigación. Como gráfica número 2 tenemos como pregunta: ¿qué crees que influye más en la existencia de tabúes sobre la sexualidad? Con un 20% tenemos la familia, con un 33,3% tenemos la sociedad en general y la religión, y con un 13,3% tenemos la educación. Todo esto nos indica que los resultados, 2 de 15 participantes opinan que la educación es el principal factor que contribuye a los tabúes sobre la sexualidad, lo que equivale a un 13,3%. Además, 5 de 15 consideran que la religión juega un papel clave en esta cuestión, representando un 33,3%. 5 de 15 creen que la familia es el factor más determinante, lo que equivale a otro 33%. Mientras tanto,
3 de 15 atribuyen esta influencia a los medios de comunicación, lo que corresponde a un 20%. Y por último, 2 de 15 sostienen que la sociedad en general es el principal motivo, con un 13,3%. El autor que respalda esta pregunta es Sigmund Freud en su obra Tótem y Tabú en 1913. Y como palabras claves tenemos tabú, sexualidad, educación y restricción. Bueno, aquí en nuestra gráfica número 3, nuestra pregunta plantea: ¿dónde obtuviste la mayor parte de tu educación sobre sexualidad? En un 40% el color verde nos dice que en internet y de redes sociales. Un 20% color amarillo, amigos o compañeros. Y las últimas tres, rojo, azul y morado, con un 13,3%, nos indica que rojo, familia, azul, escuela, universidad, y morado, no he recibido educación sexual formal. Todo esto nos hace decir que 6 de 15 estudiantes obtuvieron su educación sobre sexualidad en internet y redes sociales, lo que corresponde a un 40%. 3 de 15 estudiantes no han recibido educación sexual formal, lo que representa un 20%. 2 de 15 estudiantes lo recibieron en escuela o universidad, equivalente a un 13,3%. 2 de 15 estudiantes lo aprendieron en familia, que también representa un 13,3%. 2 de 15 estudiantes lo adquirieron a través de amigos o compañeros, con un 13,3%. Y aquí el autor que respalda a nuestra investigación en esta gráfica, a nuestras palabras claves, se llama John Bancroft, con unas palabras claves como educación sexual, desinformación, conocimiento basado en evidencia y fuentes de información. A continuación, la pregunta 4. ¿Consideras que la educación sexual en tu entorno es suficiente para reducir los tabúes sobre la sexualidad? El 53,3% dijo sí, pero podría mejorar. El 13,3% dijo no es insuficiente. El 33,3% dijo sí, es adecuada. La opción verde que dice no he recibido educación sexual, nadie la seleccionó. Todo esto nos evidencia que 8 de 15 estudiantes consideran que la educación sexual es insuficiente, lo que equivale a un 53,3%. 5 de 15 estudiantes creen que es adecuada, lo que representa un 33,3%. 2 de 15 estudiantes opinan que podría mejorar, con un 13,3%. El autor que respalda nuestra investigación es John Gagnon y William Simon. Nuestras palabras claves son educación sexual, percepción social, normas culturales, rol de la educación. Ahora yo les voy a explicar nuestra quinta gráfica. La pregunta dice: ¿te sientes cómodo o cómoda hablando sobre sexualidad con tus padres o familiares cercanos? Todo esto nos evidencia que 7 de 15 estudiantes afirmaron que les resulta incómodo hablar del tema, lo que equivale a un 46,7%. 3 de 15 estudiantes dijeron que evitan el tema por completo, representando un 20%. 3 de 15 estudiantes indicaron que se sienten completamente cómodos, con un 20%. 2 de 15 estudiantes mencionaron que hablar del tema, pero con ciertas limitaciones, equivalente a un 13,3%. El autor que respalda nuestra investigación es Sandra Bem, y sus palabras clave fueron educación sexual, comunicación familiar, rol parental en la educación sexual y desarrollo psicosocial. Este es el autor que respalda la pregunta de nuestra investigación. Como gráfica número 6, la pregunta dice: ¿consideras que hablar de sexualidad abiertamente en la sociedad es aún mal visto? Con un 66,7% tenemos sí y con un 33,3% tenemos no. Todo esto nos indica que 10 de 15 estudiantes consideran que sí sigue siendo un tema tabú hablar de sexualidad abiertamente en la sociedad, lo que equivale a un 66,7%. Y 5 de 15 opinan que no es mal visto hablar de sexualidad abiertamente en la sociedad, lo que corresponde a un 33,3%. La autora que respalda esta pregunta es Judith Butler, con las palabras claves de reglas impuestas, expresión de la sexualidad, control cultural y desinformación sexual. Bueno, aquí en nuestra gráfica número 7 nuestra pregunta plantea y nos dice: ¿cuál crees que es la principal consecuencia de que la sexualidad sigue siendo un tabú?
con la mayor cantidad de votos en color azul con un 53,3%, la desinformación y mitos. En color amarillo y en color morado, con un 20%, ninguna de las anteriores, y con un 13,3% discriminación hacia diversas orientaciones sexuales. Y las otras, verde y roja, una sola persona escogieron. Todo esto nos evidencia que 8 de 15 estudiantes consideran que la principal consecuencia es la desinformación y los mitos, lo que equivale a un 53,3%. 3 de 15 estudiantes creen que el mayor problema es los problemas de salud mental, representando un 20%. 2 de 15 estudiantes consideran que la discriminación hacia diversas orientaciones sexuales es la principal consecuencia, lo que equivale a un 13,3%. 1 de 15 estudiantes opinan que el aumento de embarazos no planificados es la consecuencia más importante, con un 6,7%. 1 de 15 estudiantes indicaron que ninguna de las anteriores aplica, representando un 6,7%. Aquí hubo un problema en la gráfica. Bueno, aquí el autor que respalda a nuestras palabras claves se llama Georges Bataille, con unas palabras claves como deseo y transgresión, tabú y represión cultural. A continuación, nuestra pregunta 8. ¿Te han brindado educación sexual en la escuela? El 40% dijo no y el 60% dijo sí. Todo esto nos evidencia que 9 de 15 estudiantes han recibido educación sexual en la escuela, lo que representa a un 60%. 6 de 15 estudiantes afirmaron que han recibido educación sexual escolar, equivale a un 40%. El autor que respalda nuestra investigación es John Money y las palabras claves son escuela, conocimiento científico, integridad. Ahora yo les voy a explicar nuestra novena gráfica. La pregunta dice, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan importante consideras que es la educación sexual en la sociedad? La calificación promedio de importancia otorgada por los encuestados fue de 8,47 en una escala del 1 al 10. El autor que respalda nuestra investigación es Simon Beauvoir. Las palabras claves de él fueron salud sexual, importancia, sociedad, educación sexual y salud sexual. Este es el autor que respalda la pregunta de nuestra investigación. Como gráfica número 10 tenemos como pregunta, ¿a qué edad crees que debería empezar la educación sexual formal en las escuelas? Con un 86,7% tenemos entre los 11 y 15 años y con un 13,3% tenemos entre los 6 y 10 años. En las demás opciones no fueron escogidas. Todo esto nos evidencia que de 15 personas encuestadas, 13 eligieron que la educación sexual debería comenzar entre los 6 y 10 años, lo que equivale a un 86,7%, y 2 personas que equivalen a un 13,3% opinan que debe iniciarse entre los 11 y 15 años, y no hubo respuesta para las opciones de antes de los 6 años o después de los 15. El autor que respalda nuestra pregunta es Jean Piaget con las palabras claves de etapas del aprendizaje, escuela, desarrollo cognitivo y derechos sexuales y reproductivos. Bueno, aquí en nuestra pregunta número 11 nos dice la pregunta, ¿qué efecto puede tener la falta de educación sexual debido a tabúes? En color amarillo, con la gran mayoría de votos, nos dice que la desinformación y riesgo de conductas sexuales peligrosas. En color rojo, con un 33,3%, reducción de embarazos no deseados e ITS. En azul con un 13,3%, mayor conocimiento, y en un verde 6,7%, ningún efecto, ya que se puede aprender por experiencia. Todo esto nos hace decir que de las 15 personas encuestadas, 7 indicaron que la falta de educación sexual genera desinformación y riesgo en la conducta sexual con un 46,7%. 5 cree que influye en la reducción de embarazos no deseados y las ITS con un 33,3%. 2 opinan que puede aumentar el conocimiento sobre el cuerpo humano con un 13,3%. 1 considera que no tiene efecto, ya que las personas aprenden por experiencias. Esto equivalente a un 6,7%. Bueno, aquí el autor que respalda nuestras palabras claves en esta gráfica se llama Planet Parenthood, con unas palabras claves como derechos sexuales, prevención, tabúes, sociedad y represión. A continuación, la pregunta 12.
¿Cuál de estos temas ha sido históricamente considerado un tabú en muchas sociedades? El 53.3% dijo todas las anteriores. El 26.7% dijo la homosexualidad y el 20% dijo la masturbación. La opción roja, que dice la menstruación, no fue seleccionada. De las 15 personas encuestadas, 8 seleccionaron todas las anteriores: masturbación, menstruación y homosexualidad, como tabúes históricos, que equivale al 53.3%. 4 consideraron que la homosexualidad es el principal tabú, que equivale al 26.7%. 3 opinaron que la masturbación ha sido el tema más estigmatizado, que equivale al 20%. No hubo respuestas exclusivas para la menstruación. El autor que respalda nuestra investigación es Norbert Elias. Nuestras palabras claves son estigmatización, censura, moralidad, derechos sexuales y reproductivos. Ahora yo les voy a explicar nuestra pregunta número 13. Dice, ¿por qué todavía da tanta vergüenza hablar de sexualidad si es algo natural? De las 15 personas encuestadas, 12 creen que la vergüenza proviene de la enseñanza de que la sexualidad es un tema prohibido, que equivale el 80%. 2 consideran que la vergüenza persiste porque todavía hay prejuicios en la sociedad, que equivale a un 13,3%. Y una persona opina que es importante hablar del tema, que equivale a un 6,7%. Nadie seleccionó la opción de que todo el mundo tiene suficiente información. El autor que respalda nuestra investigación es Pierre Bourdieu. Las palabras clave de él son vergüenza, represión, cultura, identidad y culpa. Este es el autor que respalda la pregunta de nuestra investigación. Como gráfica número 14 tenemos como pregunta, ¿creen que si hubiera más educación sexual la gente tendría menos miedo a hablar del tema? Con un 93,3% tenemos sí, porque habría más información y menos tabúes. Y con un 6,7% tenemos no, porque la educación sexual no sirve. El resto de opciones no tuvieron respuesta. Todo esto nos indica que de las 15 personas encuestadas, 14 creen que con más educación sexual la gente tendría menos miedo de hablar del tema, lo que equivale a un 93,3%. Y una persona opina que la educación sexual solo serviría en algunos lugares, con un 6,7%. Nadie seleccionó la opción de que la educación sexual no sirve o que la gente nunca cambiaría de opinión. El autor que respalda esta pregunta es Paulo Freire, con las palabras claves de conocimiento, conciencia crítica, miedo, liberación y tabúes. Bueno, aquí en nuestra pregunta número 15 nos dice, ¿por qué en alguna familia es tan difícil hablar de sexualidad abiertamente? Bueno, y con la mayoría de votos, con 80% en color azul, porque lo ven como algo vergonzoso. Con un 13,3%, nos indica que porque no es un tema importante. Y bueno, todo esto nos permite decir que de las 15 personas encuestadas, 12 creen que es difícil hablar de sexualidad en familia porque lo ven como algo vergonzoso, con un 80%. 2 piensan que es porque los padres quieren que sus hijos aprendan solos, con un 13,3%. Esto equivalente al color rojo, que la gráfica tuvo un error. Y nadie seleccionó las opciones de que siempre ha sido un tema normal o que no es un tema importante. Bueno, y a partir de esto, el autor que respalda a nuestra investigación en esta gráfica, llamado Pierre Bourdieu, con unas palabras claves como silencio, autoridad, rol parental, falta de comunicación, normas conservadoras y tabú generacional. A continuación, la pregunta 16. ¿Crees que las redes sociales ayudan a que la sexualidad sea menos tabú? El 66.7% respondió sí, pero hay más información accesible. El 20% respondió sí, pero solo en algunos casos. Del color rojo, que dice no porque hay mucha desinformación, y del color amarillo, que dice no porque se habla del tema ahí, solamente la seleccionó una persona. De las 15 personas encuestadas, 10 creen que sí, porque hay más desinformación accesible, que equivale al 66.7%. 3 opinan que solo en algunos casos las redes pueden ayudar, que equivale al 20%. 2 consideran que las redes sociales no ayudan debido a la desinformación o a la falta de conversación sobre el tema, que equivale al 13.3%.
El autor que respalda nuestra investigación es Manuel Castells. Las palabras clave son información digital, acceso al conocimiento, cambio social, normalización, cultura participativa. Yo les voy a explicar nuestra gráfica número 17. La pregunta dice, ¿cómo podemos hacer que hablar de sexualidad sea más normal? De las 15 personas encuestadas, 13 creen que la clave está en educarse y hablar sin miedo, que equivale a un 86,7%. 2 piensa que debe evitar el tema para no incomodar, que equivale a un 13,3%. Y nadie seleccionó la opción de dejar el tema solo en manos de adultos o prohibir conversaciones en públicos. El autor que respalda la pregunta de nuestra investigación es John Dayview y sus palabras clave fueron experiencia educativa, educación integral, reflexión social y conversación abierta. Como pregunta número 18 tenemos ¿cómo pueden los medios de comunicación influir en la percepción del embarazo adolescente? Con un 93,3% tenemos ofreciendo información clara y libre de juicios y con un 6,7% tenemos evitando hablar del tema para no generar controversia. El resto de opciones no tuvieron respuesta. Y todo esto nos lleva a que de las 15 personas encuestadas, 14 opinan que los medios invisibilizan el tema o refuerzan estereotipos negativos con un 93,3%. Y una persona considera que los medios ofrecen información clara y libre de juicios, lo que equivale al 6,7%. Y por último, nadie seleccionó la opción de que los medios presentan solo casos de éxito de madres adolescentes o que evitan hablar del tema para no generar controversia. El autor que representa esta pregunta es Stuart Hall con las palabras claves de embarazo adolescente, percepción social, medios de comunicación, influencia mediática y construcción social. Bueno, aquí en nuestra gráfica número 19 nos dice la pregunta, ¿crees que la desinformación sexual en la educación influye en los embarazos adolescentes? Con 93,3% en color azul nos dice que sí, la mayoría de embarazos adolescentes se dan por la desinformación. Y con un 6,7% que debería estar en color rojo, nos dice que no, en algunos embarazos adolescentes son deseados. Y todo esto nos hace decir que de las 15 personas encuestadas, 14 afirman que sí, ya que la mayoría de los embarazos adolescentes se dan por la desinformación, con un 93,3%. Y una sola persona cree que algunos embarazos adolescentes son deseados, con un 6,7%. Nadie seleccionó la opción de que los embarazos adolescentes se deben a la presión o de la pareja o a la falta de acceso a la educación. Bueno, y aquí el autor que respalda nuestra investigación en esta gráfica es un ente que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y con unas palabras claves como toma de decisiones, embarazo adolescente, consecuencias sociales y la desinformación. A continuación, la pregunta número 20. ¿Cuál es la principal razón por la que la sexualidad sigue siendo un tema de tabú en algunas culturas? El 40% respondió todas las anteriores. El 33,3% respondió falta de educación sexual. El 26,7% respondió influencia de la religión. La opción rojo nadie la seleccionó y dice presión social. De las 15 personas encuestadas, 6 personas consideran que todas las opciones influencia de la religión, presión social y falta de la educación sexual son responsables, lo que equivale al 40%. 5 de 5 personas creen que la falta de educación sexual es el principal motivo, lo que equivale al 33,3%. Y el 26,7% son 4 personas mencionan la influencia de la religión como la razón más importante. El autor que respalda nuestra investigación es Mary Douglas y las palabras claves son religión y moral, normas morales, censura, control social y tabú. Ahora yo les voy a finalizar con la conclusión. Llegamos definitivamente a la conclusión de que el tabú de la sexualidad sigue presente en la sociedad, dificultando una conversación abierta y libre de prejuicios, aunque hay veces que la educación aún es insuficiente, lo que lleva a muchos jóvenes a buscar información en fuentes poco confiables. La familia, la escuela y los medios de comunicación juegan un papel clave en la formación de una visión saludable y respetuosa sobre la sexualidad.
Para superar estos tabúes es esencial fomentar el diálogo, la educación sin miedo y el acceso a información veraz, permitiendo así una sociedad más informada y libre de estigmas. Cuídate, protégete, conócete y disfruta. Muchas gracias. Gracias por su atención y chao. Cuídate, protégete, conócete y disfruta. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y adiós.